¿En serio creíste que eras una buena persona? ¿Solo porque lloraste después? ¿Solo porque dijiste, no fue mi intención? ¿Solo porque con el tiempo te dolió más a ti que a quien heriste? No, eso no te limpia. Eso solo prueba que fuiste consciente. Sabías lo que hacías. Y lo hiciste igual, porque te convenía. Porque en ese momento, el daño te pareció aceptable. Hasta que empezaste a sentirlo tú. ¿Y ahora? ¿Esperas redención? ¿Un perdón sin pedirlo? ¿Crees que con decir, me arrepiento, todo vuelve a cero? No funciona así. Ser buena persona no es lo que dices cuando todo se rompe. Es lo que hiciste. Cuando todavía podías evitarlo. Y tú no lo evitaste. No lo detuviste. No fue el destino. No fue otro. Fuiste tú. Así que no. No eres una buena persona. Solo eres alguien que, finalmente, empezó a entender el peso de lo que hizo. Fuck, me encontré toda esta cosa, todo este TikTok que me dejó paralizado cuando lo escuché. E inmediatamente pensé en las personas que lastimé, las que me lastimaron y en un montón de personajes de series y juegos que exploran este concepto de redención. Pero creo que, y desde mi perspectiva, el concepto como tal es mucho más complejo de lo que parece. O simplemente yo lo hago más complejo. Hey, ya volví. ¿Qué dijiste? ¿Este güey se va a aventar otro año sin subir nada? Nel, aquí estoy. Pero sinceramente estuve pensando en si seguir esta línea de análisis de animes o pasarme a temas en general. ¿Tú qué opinas? Por cierto, al bro que me dijo que le gustaría que hablara de Taco Pi, es que está denso. Y la neta tengo sentimientos encontrados con esa serie. Se me haría un poquito complicado hablar sobre ello. Si eres nuevo o si ya me habías visto antes, gracias por pasarte por aquí una vez más. Ok, ahora sí. Creo que hay una mentira que nos encanta decirnos cuando recordamos algo terrible que hicimos. Y la justificamos o le quitamos importancia con un no fue para tanto. O yo no sabía lo que hacía. O la típica, ay, X éramos chavos. Y que ese argumento se use para justificar o minimizar el daño que se causó. No sé yo. Y es que decimos esto porque es más fácil que aceptar la verdad. Que sí sabíamos lo que decíamos. Que sí vimos, sí escuchamos. Y que aún así quizá fue hasta gracioso. Y no hicimos nada. Pero empecemos por el principio. Pues sí, ¿no? ¿Qué es la redención para ti? Quiero que pienses en tu respuesta. ¿Pensaste en algo como liberarse de la culpa? ¿Reparar algún error? Si bien creo que entran en todo el significado que lleva el concepto, creo que la redención que tienen muchas personas casi nunca tiene que ver con reconocer un daño real, sino con calmar un remordimiento. Y es que pedir perdón muchas veces se convierte en un acto de ego. ¿A cuántas personas no conoces que les cuesta un montón aceptar que se equivocaron? O peor aún, se disculpan, pero al mismo tiempo también señalan o acusan de otras actitudes que los llevaron a hacer ese daño. Y es normal, nadie quiere sentir que está fallando, que la cagó, y menos cuando te señalan que lo que hiciste los lastimó, porque entonces se convierte en un ataque. En este sentido, la disculpa es más como un curita para ti mismo que para la persona afectada. Y si hay un personaje que conozco que encarna vivamente este sentimiento es BoJack. Entiendo esa sensación de querer embotellar tu culpabilidad para no perturbar a los demás. ¿Crees que los estás protegiendo de tu toxicidad? Te has autoconvencido de que estás siendo generoso, pero termina saliendo de otras formas y lo infecta todo. Esta serie. Si eres un deprimido empedernido, sí o sí tuviste que haber visto BoJack. Durante toda la serie, este tipo se ve a sí mismo como una víctima de su entorno. Culpa a sus padres, a su infancia, a Hollywood, a la fama, al trauma. Vaya, la culpa es de todos y de su entorno, menos de él. Y a ver, sí, todo eso sí lo lastimó, pero él también lastimó y lastima a otros a lo largo de toda la serie. Y mucho. Ella al principio no busca cambiar por empatía, sino porque no aguanta más el peso de su propia culpa. Yo no creo que la serie lo perdone, creo que realmente nadie lo hace. Que bueno, aquí ya entra en debate el dónde la gente considera que la serie termina, si en el penúltimo o último capítulo, pero eso no es el tema del video. Y creo que este es un buen ejemplo donde nace la diferencia entre sentir culpa y buscar redención. La culpa naturalmente solo es emocional, duele, pero la redención es activa y repara, entre muchas comillas. Pero creo que la mayoría se queda en la primera.
nos sentimos mal y creemos que con eso basta. Con suerte solo diremos perdón, como si el sufrimiento fuera una forma de justicia. Ya estoy sufriendo, ¿no es eso suficiente? No considero que así lo sea, porque el dolor no limpia, solo te recuerda que hiciste algo que merecía no suceder. ¿Cómo arreglas algo que has hecho tan mal que no tiene arreglo? Yo creo que tienes que seguir adelante. Pasando a otro muy buen ejemplo, en la película A Silent Voice, el sentimiento de culpa es tan grande que el protagonista casi se desvive, mano. Es tanto su pesar que ya no puede vivir con ello. Pero ojo, cuidado, que algo muy curioso que pasa es que se arrepiente o se siente mal cuando ya no tiene nada, cuando ya no le queda nadie, cuando su nombre era sinónimo de burla, cuando las miradas que antes se reían con él ahora lo atraviesan con desprecio. Solo entonces, cuando conoció lo que era estar del otro lado, entendió el peso de lo que había hecho. Lo que uno da, también lo recibe. Me di cuenta de que tenía que reconocer todos mis pecados y debía ser castigado por ellos. Y así fue como me quedé solo. A mi parecer, Shoya en un principio no busca redención desde la empatía, sino desde el vacío. Me explico. No porque haya comprendido el dolor de Shoko de inmediato. Si bien fue algo que con el paso de los años lo fue carcomiendo y lo hizo reflexionar, no buscó arreglar las cosas en un principio. No, busca todo esto hasta que el mundo le devuelve el silencio que él impuso a ella. ¿De que sí entendieron? De que, porque el silencio, ¿no? Porque es que la peli se llama Una voz silenciosa. Claro que todo esto cambia a cómo avanza la película. Y qué peliculón, la neta. Por favor, Dios. Tan solo dame un poco más de fuerza. Y no escaparé de las cosas que no me gusten. Empezando desde hoy. Veré a todos al rostro como debe ser. Pero, ¿realmente te disculpas porque la cagaste? ¿O solo lo haces para quitarte ese sentimiento de que lastimaste a alguien? O peor aún, ¿te disculpas solo para mantener a la otra persona contenta y no cambias tus actitudes? Damn, bro. Porque si estás haciendo esto último, tal vez debas reconsiderar las relaciones que mantienes con los demás. Y hablando de disculpas, todo esto no garantiza el perdón. Pero no está de más pedirlo cuando es genuino. Vaya, Shoya no le pide perdón a Shoko esperando que ella le diga, sí, está bien, te perdono. Mas lo hace desde un sentimiento genuino de arrepentimiento sin esperar a que las cosas cambien. Lo hace para perdonarse a sí mismo también. De hecho, asumir que quizá no mereces un perdón es una parte importante del proceso, porque no todo daño se compensa, no todo error se equilibra con buenas intenciones, y no todas las personas están obligadas a aceptarte de vuelta en sus vidas, solo porque tú ya te sientes diferente y ya te disculpaste. Vaya, cambiar sin la esperanza de que te perdonen es una de las cosas más difíciles que existen, y como ya lo mencioné, pedir perdón sin la idea de que esto te va a traer de vuelta a las personas sería lo mejor. Yo considero que ese sentimiento es el genuino, porque te obliga a soltar la fantasía de que todo puede volver a cero. Ahora, si nada más te vas a disculpar solo para tener a la otra persona ahí, mejor ni lo hagas. Creo yo que ese tipo de disculpa es una disculpa falsa, pero si el sentimiento de disculparte es genuino, adelante. Aunque realmente la única persona a la que debería de importarte si te perdona o no es a ti mismo. Si los otros te perdonan, si tú decides perdonar, si el daño se repara o no, eso ya viene después. Y a toda madre si llega. Pero nada de eso sirve si antes no aceptas que te equivocaste. Ese es el primer paso hacia cualquier forma de redención. Dejar de justificarte, dejar de maquillarlo y llamar a las cosas por su nombre. Me equivoqué, reconozco que tuve malas actitudes e intentaré trabajar en ellas para no volver a repetirlas. Pero reconocer que tuviste actitudes de la chingada duele, porque implica mirarte sin filtros. Y si estás buscando cambiar de verdad, el siguiente paso creo que es matar el ego. Porque cuando el ego te domina, te encierra en esa burbuja cómoda y peligrosa del yo soy chingón y todos son unos imbéciles menos yo. Y ahí no hay aprendizaje, ahí no hay crecimiento, solo hay excusas. Y romper esa burbuja es bien difícil, pero es necesario. Es aceptar que no siempre tienes la razón y que fallaste. Y que eso no te hace menos humano, solo te hace más responsable con tus acciones. Y por último, la parte más complicada de todas. Cambiar cuando nadie te está mirando, cuando no hay nadie a quien impresionar, cuando no hay una persona presente para otorgar el alivio emocional más que tú mismo. Ahí es donde la redención deja de ser una idea solamente bonita. Sí, voy a cambiar, voy a reconocer mis errores, no los voy a repetir, no me voy a victimizar, cabrón. Y es que el ser humano busca atención por naturaleza, así somos, güey. Claro, en mayor o menor medida, pero incluso inconscientemente queremos demostrarle a los demás que estamos cambiando, ya sea con acciones o con cosas más sutiles como los likes que se dan en redes sociales.
palabras. Pero creo que el mejor cambio es cuando se convierte en una responsabilidad silenciosa. Porque si solo cambias cuando te observan, cuando te descubren, cuando te castigan o cuando ya no tienes nada que perder, creo que eso puede llegar a ser un cambio falso. Y ya hablando de esto, ¿la redención realmente existe para reparar el daño? ¿O para que quien lo causó pueda seguir viviendo consigo mismo? O tal vez un poco de ambas. Porque siendo honestos, la mayoría de las veces el daño no se repara. Las palabras no regresan, el tiempo no regresa, las heridas no desaparecen solo porque alguien cambió o se disculpó. Vaya, el daño se queda ahí. Y justo en esas situaciones donde yo considero que el concepto de redención no es tan sencillo como parece. Tal vez la redención real no repara el daño, tal vez nunca lo hace. Tal vez solo sirve para evitar una sola cosa, evitar que el daño se repita. No tanto para arreglar y modificar el pasado, sino para ser responsable con el futuro y estar en paz con el presente. Y aceptar eso es difícil. En primera, abandonar tu ego y aceptar que te equivocaste y cometiste errores. Y después de eso, el perdonarte. Tienes que perdonarte a ti primero antes de buscar el perdón en los demás. Dejar el pasado en el pasado y dejar de torturarte tú mismo por las cosas que hiciste. Porque no hay nada en esta vida que te destruya tan rápido como la incapacidad de no poder perdonarte por las cosas malas que pudiste haber hecho. Y sé que ya casi es año nuevo y tal vez estás pensando en mandar mensajes a personas que perdiste por errores que cometiste. Ahórrate eso, no lo hagas, tal vez solo empeoras las cosas. ¿Qué te parece si en vez de hacer eso te enfocas en mejorar como persona, trabajar tus defectos y buscar tu redención sin el objetivo ahí escondido de recuperar a las personas? Mejor recupérate a ti mismo. Y suscríbete de paso, ¿no? ¡Hey! ¡Feliz año, querido espectador que aún sigue esperando mis videos! De verdad, todo mi corazón contigo. Espero que el próximo año puedas sanar todas esas heridas, mejorar como persona y ganar todas aquellas batallas de las que no hablas con nadie. Yo soy Zach y te estaré viendo pronto.